clases. De acá a 2 semanas yo voy a tener que viajar. Entonces, vamos a tratar de avanzar en estas clases para que puedan tener todas sus clases para el segundo examen. Las notas también ya me las ha pasado la doctora Úrsula. La mayoría está bien. Todos han salido con buena nota. No hay ningún 20, 19.5, hay varios. El examen ha estado fácil, ¿no? Y aparentemente hemos entendido todo. Ya le pasó las notas a la delegada y ya para que revise sus notas. Entonces, en esta segunda fase lo que vamos a hablar es de cardiología. Vamos a empezar con la monitorización cardíaca, electrocardiograma y el conocimiento del ritmo. Entonces, la monitorización del electrocardiograma es vital para el manejo de la parada cardíaca y la identificación de arritmias. Y hemos visto que podemos incluso clasificar los ritmos en desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Pero es importante reconocer estos ritmos. Y vamos a hablarles ahora sobre también algunas arritmias periparada que pueden encontrarse. Entonces, la monitorización temprana permite el tratamiento adecuado de arritmias que pueden llevar a paradas cardíacas. Eso también es importante en los pacientes que ya están hospitalizados. Si es que los monitorizamos, podemos encontrar una arritmia que puede hacer que este paciente empeore y puede estas arritmias pueden llevarlo incluso a un paro cardíaco. Entonces, podemos intervenir cuando se presentan estas arritmias y antes de que el paciente empeore y no llegue al paro cardíaco. Es importante tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. No debe ser registrado para documentar arritmias y guiar el tratamiento. Muchas veces, a veces con el monitor o con de un solo canal, no se pueden ver bien algunas arritmias, ¿no? O algunas alteraciones, por ejemplo un infarto. Entonces, por eso es importante siempre tomar un electro de 12 derivaciones y analizar el electro. Y en la identificación precisa del ritmo cardíaco es esencial para determinar el enfoque terapéutico adecuado, ¿no? Según la arritmia, cada arritmia tiene un tratamiento especial. Entonces, el diagnóstico y tratamiento de arritmias es crucial para prevenir complicaciones graves como la muerte súbita. Ya hay que actuar antes de que se complique el paciente. Hay que actuar sobre estas arritmias. Los síntomas de las arritmias pueden incluir síncope. Y si no se trata, si el síncope es producido por ejemplo, una taquicardia ventricular, este puede llevar al paro cardíaco. Entonces, hemos hablado también en otras clases sobre el síncope. En qué casos el síncope puede ser de origen cardíaco, ¿no? Hay ciertos como tips. Por ejemplo, si un síncope se produce con el esfuerzo, debemos sospechar un problema cardíaco. Y si es así, hay que hospitalizar al paciente y estudiar la causa del síncope. Y en todos estos pacientes, como hemos dicho, el electrocardiograma es importantísimo, ¿no? Para poder evaluar si es que las arritmias que tiene el paciente que hayan producido los síntomas, como por ejemplo el síndrome. En estos pacientes que sospechamos que el síncope es de origen cardíaco o que tienen una cardiopatía estructural, o sea, ya tienen algún antecedente, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, o ya tienen un infarto con una fracción de eyección reducida, o un electrocardiograma ya anormal, en estos pacientes siempre hay que tratar de monitorizarlos.
porque estos pacientes con factores de riesgo es más probable que desarrollen arritmias malignas. Y estas arritmias pueden llevar al paro. Entonces, estos monitores cardíacos permiten visualizar el EKG en tiempo real y se puede setear estos monitores para ciertas alarmas, ¿no? Por ejemplo, si la frecuencia baja de 40, se emite una alarma, o si es más a 120, se emite también una alarma, ¿ya? Entonces, estos pacientes deben ser monitorizados y debemos ver el monitor. O sea, cuando tengamos pacientes monitorizados, no es de que nos olvidemos del monitor, no nos vayamos. Siempre hay que estar viendo el monitor para ver si se presentan algunas arritmias. Entonces, como hemos dicho, la correcta colocación y uso de monitores cardíacos son fundamentales para la evaluación del ritmo cardíaco. Los electrodos de los monitores deben colocarse en áreas secas y limpias de la piel para minimizar las interferencias, en la tira del electrocardiograma. Se puede limpiar la superficie con algodón con alcohol, ¿no? Para que no haya grasa, y se espera que seque y ahí se ponen los electrodos. Generalmente se recomienda que se coloquen sobre superficies óseas. Ya puede ser la clavícula o las costillas, ya para reducir las interferencias. El vello también produce interferencias, ya. Entonces, si tiene mucho vello, ahí es mejor a veces rasurar al paciente, ya, para poder colocar solo en la zona donde se va a colocar el electrodo. No es necesario rasurar todo el pecho. La posición estándar de los electrodos incluye brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿ya? Entonces, brazo izquierdo lo podemos poner sobre la parte distal de la clavícula. Brazo derecho, igual la parte distal de la clavícula derecha. Y pierna izquierda, la podemos poner sobre la costilla, ¿no? Las últimas costillas, para monitorizar al paciente. Los parches del desfibrilador también pueden utilizarse para monitorizar al paciente. Muchos desfibriladores, vamos a ver que con los parches ya empieza a monitorizar al paciente, ¿ya? Como se coloca generalmente uno debajo de la clavícula derecha y el otro lateral, línea media axilar, B6, o sea, quinto espacio intercostal, línea media axilar, nos sirve también para monitorizar al paciente y a la vez sirve para hacer la descarga, ¿no? Estos monitores desfibriladores. La monitorización continua es esencial para actuar de inmediato ante cualquier anomalía, ¿no? Esto, como les he dicho, hay que ver el monitor, porque incluso, como no sé si hemos hablado, si es que un paciente está monitorizado y en ese momento hace una TB, una taquicardia ventricular sin pulso, en vez de empezar con las compresiones, podemos de frente desfibrilar, ¿no? Hasta 3 seguidas. Entonces, para eso es que estamos viendo el monitor, ¿no? Vemos exactamente cuando se produce la taquicardia ventricular y podemos desfibrilar en ese momento, ¿ya? Entonces, por eso es importante la monitorización continua para actuar de inmediato. Acá está un ejemplo de dónde se colocan los electrodos para la monitorización, ¿no? Brazo izquierdo, que generalmente es de color amarillo. Brazo derecho, que es de color rojo. Y pierna izquierda, que es de color verde, ¿ya? Entonces, como ven,
se colocan en el hombro sobre superficies óseas para disminuir las interferencias, y el de la pierna sobre la costilla, ¿no? Generalmente en línea, en lo que es la posición B6, vamos a ver las posiciones: línea media axilar y quinto espacio interno. Quinto espacio interno. Y acá también tenemos los parches del desfibrilador que se colocan generalmente. Las posiciones es uno debajo de la clavícula derecha y el otro en la parte lateral, ¿no? Y estos parches también sirven para monitorizar al paciente, ¿no? Nos va a dar un gráfico del electrocardiográfico del paciente. Entonces, el uso de monitores cardíacos es clave para identificar y tratar arritmias de manera efectiva. Los monitores deben usarse solo para reconocer ritmos y no para interpretar anomalías complejas, ¿ya? Para esto hay que tomar un electrocardiograma. O sea, como les he dicho, el electrocardiograma, en el monitor no podemos evaluar muy bien supradesnivel ni infradesnivel del ST. O sea, si queremos evaluar un Zika, es mejor tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿ya? El monitor, más que todo, es para ver anomalías del ritmo, o sea, si es regular o irregular, y si es complejos anchos, angostos, que nos da una idea sobre todo de los ritmos de paro cardíaco que hemos visto, ¿no? TB, FB, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Eso es lo que generalmente debemos reconocer en el monitor. Ya para ver otro tipo de arritmias más complejas o otras alteraciones, por ejemplo del ST, es mejor tomar un electrocardiograma. Ya, y siempre que puedan traten de tomar un electrocardiograma. La identificación justamente de la arritmia específica es crucial para el tratamiento adecuado y la planificación a largo plazo. O sea, según la arritmia damos un tratamiento específico para ese tipo de arritmia. Por ejemplo, este paciente tiene todavía no han hecho electro, ¿no? Vamos acá a hablar un poquito también del electrocardiograma básico, ya en estas clases. Entonces, este paciente tiene una taquicardia auricular. Taquicardia auricular es cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 y en este caso auricular se origina en un foco en la aurícula distinto al nodo sinusal, ¿ya? Entonces, las ondas P van a ser distintas a las sinusales. En este electrocardiograma, por ejemplo, en algunas derivadas no se ve la onda P, ¿no? Es difícil verla. Por ejemplo, acá no vemos la onda P. Pero si se fijan, en B1, B2, sí vemos una P bifásica, ¿ya? Acá también en D1 vemos una P, pero por ejemplo en ABF casi no se ve. Entonces, si nosotros tenemos un monitor del ritmo que solo está monitorizando ABF, podemos perdernos este tipo de arritmias, no identificar. En cambio, en el electrocardiograma de 12 derivaciones, ahí sí evaluamos mejor todo tipo de arritmias más complejas, ¿no? Y alteraciones complejas. Ya, este es un flúter auricular. El flúter tiene normalmente las ondas F en serrucho, ¿no? En dientes del serrucho, que son
suben y bajan, que se ven mejor en B2, B3. Pero en este paciente, por ejemplo, cuando tiene el flutter, está más o menos a 150 latidos por minuto, no se ven las ondas F, no se logran ver. Pero a este paciente se le coloca adenosina. ¿Han colocado adenosina alguna vez? Ya. Se coloca la adenosina, se coloca en bolo, o sea, 6 miligramos, que es la ampolla, se pasa en bolo y de ahí se administra 20 centímetros de cloruro de sodio. La adenosina actúa a los 3-4 segundos y por un máximo de también 5 o 10 segundos, no actúa más tiempo. Y lo que produce es un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Ya? O sea, ningún estímulo va a pasar de las aurículas a los ventrículos. Ya se bloquea por unos segundos. Entonces, en este caso, al producirse el bloqueo, ven cómo ahí sí aparecen, o sea, al administrar la adenosina producimos el bloqueo AB completo y ven cómo ya se ven todas las ondas F en serrucho. Ya ninguna pasa pues hacia los ventrículos, todas las ondas F por el bloqueo no pasan. Y de ahí ya hay una que pasa, un estímulo que pasa y ya produce un QRS. Entonces, por ejemplo, acá nos sirve para identificar el tipo de arritmia. ¿No? Vamos a ver más adelante, en las taquicardias supraventriculares, si administramos adenosina, puede haber 3 cambios. Uno, se para la arritmia. Entonces, si cortamos la arritmia, generalmente es una arritmia, una taquicardia por reentrada nodal o por reentrada auriculoventricular. 2, enlentece la frecuencia cardíaca y se puede mostrar las ondas de flutter o de fibrilación auricular. Y 3, puede ser que no tenga tampoco ningún efecto en la taquicardia. ¿Ya? Por ejemplo, la taquicardia auricular no tiene mayor efecto la adenosina. ¿Ya? Entonces nos sirve también para reconocer, o sea, la adenosina es tanto para el tratamiento como para el diagnóstico de taquicardias. Y eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar un poco de EKG, ¿ya? Para que sepan cómo leer un electrocardiograma. Como entenderán, la electrocardiografía es esencial para interpretar correctamente los ritmos cardíacos. Normalmente, la despolarización comienza en el nodo sinoauricular, que se encuentra más o menos en unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Después este estímulo eléctrico, esta despolarización que se inicia en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, se propaga a través de las aurículas. Y se va a ver en el electrocardiograma como la onda P. La despolarización auricular es la onda P. Despolarización ventricular, QRS, el complejo QRS. La repolarización ventricular es el segmento ST y la onda T. Y la repolarización auricular no la vemos, ¿ya? Porque está metida en el QRS. Bien. Entonces la conducción a los ventrículos y despolarización de los ventrículos viene a ser el QRS. Y la repolarización ventricular se representa como la onda T y el segmento ST. Un QRS normal, el ancho de un QRS es de 0.12, menos de 0.12 milisegundos. Un cuadradito del electrocardiograma se toma en papeles milimetrados, ¿no? Cada 5 cuadraditos hay una línea más gruesa. Cada cuadradito en tiempo equivale a 0.04 segundos.
Entonces, un QRS normal dura menos de 3 cuadraditos de ancho, o sea, menos de 0.2. Ese es el QRS normal. Y si es más ancho, el origen del QRS normal es por, o sea, el estímulo eléctrico se inicia, es supraventricular, se inicia en las aurículas. En cambio, si el QRS es ancho, más de 0.12 segundos, quiere decir que este se origina en los ventrículos. ¿Ya? Básicamente es eso. QRS angosto o estrecho y QRS ancho, 0.2. Vamos a hablar un poco del potencial de acción del miocito, ya, para entender la despolarización. Esto sí lo han hecho en fisiología, ¿sí? Esto ya saben, un repaso. Normalmente la membrana del miocito está en menos 90 milivoltios. Y cuando hay una entrada rápida de sodio, que es un catión positivo, va a disminuir, va a despolarizar pues la membrana del miocito. Se produce la despolarización, que es la primera fase, ya que es una subida rápida, y se despolariza el miocito. Es por la entrada de sodio. Después hay como una pequeña meseta. Esta meseta se produce básicamente igual, sigue entrando sodio y también entra un poco de calcio en esta fase 2, pero también sale potasio, ¿ya? Entonces prácticamente hay un equilibrio entre iones y cationes y más o menos se produce una meseta. Pero después, la siguiente fase, fase 3, predomina la salida de potasio, que es cuando ya el miocito se empieza a repolarizar, o sea, volver a los menos 90. Entonces esta fase 3 predomina la salida de potasio. Y después incluso puede haber una hiperpolarización, o sea que baja el nivel hasta menos 100, ¿no?, de la membrana. Las cargas de la membrana pueden bajar hasta 100 y de ahí otra vez alcanza el nivel de reposo en menos 90, hasta que venga otro estímulo. Este es el miocito normal, ya con sus fases de despolarización. Entonces entenderán que acá intervienen todo lo que es los canales iónicos de sodio, potasio, calcio. Entonces alteraciones de estos electrolitos van a alterar la despolarización y repolarización y pueden originar arritmias, ¿ya? Por eso es importante también saber sobre las alteraciones de electrolitos, justamente por esto, ¿no? De cómo van a producir arritmias, alteraciones en el QT, en la repolarización, incluso muchos tratamientos de arritmias son con, por ejemplo, algunas taquicardias ventriculares se tratan, además de la desfibrilación, administrando potasio, magnesio. ¿Ya? Entonces acá, ya. La otra diferencia, bueno, este potencial de acción es del miocito, ¿no? Pero tenemos también el potencial de acción del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, que son los marcapasos naturales del corazón. En este caso, o sea, la primera fase no es el reposo en menos 90, sino que lentamente va subiendo, de menos 90 se va haciendo cada vez menos negativo, ¿ya? Hasta que alcanza el umbral, y una vez que alcanza, o sea, se va haciendo menos negativo como tal. Y
y una vez que alcance el umbral de despolarización, se despolariza sola esta célula. ¿Ya? Se despolariza sola, y esta despolarización básicamente es por entrada de calcio, no es de sodio. ¿Ya? En las células con actividad eléctrica intrínseca, como son las células del nodo sinusal y nodo AB, la primera fase es por entrada de calcio. ¿Ya? Después entra el calcio, se despolariza y después empieza a repolarizarse igual por la salida de potasio. Llega hasta su nivel basal y de ahí otra vez lentamente empieza a subir, a despolarizarse. ¿Ya? Entonces este potencial de acción del nodo sinusal es distinto al del miocito, y esto le da la característica de que se puedan despolarizar automáticamente solas. Generalmente el nodo sinusal, que es el marcapaso natural, se despolariza a 60 latidos por minuto, el nodo AB a 40, y si hay un marcapaso ventricular, generalmente es ritmos más lentos. ¿Ya? Pero el nodo sinusal, como se despolariza a 60, es el que toma el control normal. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, según las células, su potencial de acción, ¿no? El nodo sinusal, de los miocitos auriculares, del nodo AB, del haz de His, sus ramas, y finalmente de los miocitos ventriculares. La conducción más rápida, ¿dónde se produce? Purkinje. Ya acá es donde se produce la despolarización más rápida. Y la más lenta, nodo AB. Ya en el nodo AB sufre un pequeño retraso, la conducción eléctrica, ya que va a permitir que se contraigan primero las aurículas, pasa un tiempo y después se contraen los ventrículos. Acá tenemos el sistema eléctrico. Nodo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Se cree que hay un tracto que va a conducir el estímulo eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Se llama haz de Pack. Después hay 3 tractos que conducen el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo aurículo ventricular. El anterior, medio y posterior. Estos llegan al nodo sinusal, también se le llama gate y flaca. Al nodo AB, Askov-Tawara. Al tracto internodular anterior, BAC también. Porque es el mismo, el anterior, o sea, además de conducir hacia el nodo AB, es el mismo que va a ir hacia la aurícula izquierda. El medio, Wenckebach, y el posterior, Dorel. ¿Ya? Una vez que llega al nodo AB, sufre, como les he dicho, el impulso eléctrico sufre un retraso de milisegundos, y esto permite que se contraigan las aurículas. Después es conducido por el haz de His y sus 2 ramas, izquierda y derecha. Y la rama izquierda dicen que tiene 2 hasta 3 fascículos. Anterior, posterior, y hay unos investigadores que hablan de un tercer fascículo intermedio. ¿Ya? Y llega al final donde están las fibras de Purkinje, y de ahí estas fibras de Purkinje son las que van a despolarizar los miocitos. Ya, un poco la traducción
de esto en el electrocardiograma. Entonces, cuando el impulso eléctrico se origina en el nodo sinoauricular y despolariza las aurículas, esto va a producir la onda P en el electrocardiograma. Cuando llega al nodo AB, hemos dicho que sufre un retraso en la conducción. Y eso va a dar origen al PR, ya que es este intervalo en que el impulso eléctrico viaja por el nodo AB, la primera parte del haz de His, ¿ya? De ahí baja por el haz de His, por las ramas del haz de His, y despolariza los ventrículos. Y al despolarizar los ventrículos va a producir el QRS. Y la repolarización ventricular es el segmento ST y onda T, ¿ya? Que viene a, nunca está, pero que viene a ser la fase que sale el potasio, ¿ya? Y la repolarización auricular está acá metida en el QRS, por eso no la vemos en el electrocardiograma, o sea, la tapa del QRS. Entonces, hemos dicho que cada cuadradito en ancho es 0.04 segundos y en alto es 1 milivoltio o 0.1 milivoltio. Entonces, lo que vamos a ver en el electrocardiograma, las ondas, la primera onda es la P, ¿no? Después vemos el intervalo PR. El intervalo PR es desde el principio de la P hasta el inicio del complejo QRS. Normalmente mide entre 0.12 y 0.20 milisegundos, ya segundos. O sea, de 3 a 5 cuadraditos. Y esto nos mide lo que es la conducción por el nodo AB. Vamos a ver que retrasos más de 0.20 podemos hablar de bloqueo, por ejemplo, auriculoventricular de primer grado, ¿no? Cuando el PR es mayor a 0.20. Y cuando es menor de 0.12, estamos hablando de una preexcitación ventricular, ¿no? Por ejemplo, el Wolff-Parkinson-White da un PR corto, menor a 0.12. Después lo que vamos a ver es el segmento QRS, que hemos dicho que máximo debe medir el complejo QRS 3 cuadraditos, 0.12. ¿Ya? Entonces la duración normal del QRS es 0.08 a 0.12. Si es más de 0.12, estamos hablando de que el complejo se origina en los ventrículos, en el miocardio ventricular, por eso es ancho, o que hay un bloqueo de rama del haz de His, ya sea rama derecha o rama izquierda. Eso también produce que los complejos sean más anchos. De ahí viene el ST, el segmento ST, que es desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Este punto se llama punto J, ¿ya? Donde acaba el QRS e inicia el ST, se llama punto J. Y acá es donde se produce, pues, en el ST el supradesnivel o el infradesnivel, que vamos a ver que son signos isquémicos. Ya vamos a ver también síndrome coronario agudo, y ahí vamos a ver eso, esas alteraciones. Y ahí tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular. Y el intervalo QT, que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T.
¿ya? Y lo que mide también es la repolarización auricular. Normalmente este intervalo QT es dependiente de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, el intervalo QT se acorta. Y a menor frecuencia cardíaca, el intervalo QT se alarga. Entonces, más que de un intervalo QT, se habla del intervalo QT corregido por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Más o menos los valores son de 0.25 a 0.45. Otra cosa es que la línea del ST y el PR debe ser isoeléctrica. O sea, toda esta línea debe ser a la misma altura. Cuando está por encima el ST, hablamos pues de isquemia, supradesnivel, si está por debajo infradesnivel, y el PR podemos ver alteración supra del PR, por ejemplo pericardiosis, o también en infartos auriculares, ¿no? Que son raros, pero también los pueden ver. ¿Hasta ahí está claro? Más o menos. ¿Cómo leer una tira de ritmo? Ustedes que recién están empezando, básicamente lo que tienen que enfocarse es más que todo en identificar los 4 ritmos descargables, o sea, los 4 ritmos de paro, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Eso es lo que en este curso queremos que que identifiquen esos ritmos con solo mirar, ¿ya? O sea, el monitor o el ritmo del electrocardiograma, porque esos son los ritmos que van a ver en el paro cardíaco. Igualmente les vamos a explicar todas las otras arritmias, pero las que queremos que entiendan ahora y aprendan son esas, ¿ya? Entonces, para ver un ritmo, cualquier ritmo, primero hay que ver si hay actividad eléctrica, ¿no? Si hay complejos, o sea, onda P, QRS, onda T. Si es una actividad eléctrica, digamos, y no es una línea sinusoidal, ¿ya? Eso tienen que ver primero. Actividad eléctrica organizada. Después tienen que tratar de ver la frecuencia ventricular. La frecuencia de la onda P no importa mucho, sino la frecuencia ventricular, o sea, de los complejos QRS. Si es más de 100, hemos dicho que es taquicardia, ¿ya? En cuanto a la frecuencia ventricular. Menos de 60, bradicardia, ¿ya? 60 a 100. Anchura del QRS, tienen que ver el ancho. Menos de 3 cuadraditos es un QRS normal, ya estrecho. Más de 3 cuadraditos, un QRS ancho es anormal, que se está originando generalmente en los ventrículos, ¿ya? Por ejemplo, la anchura nos va a dar la taquicardia ventricular. El QRS es ancho, ¿ya? Porque se origina en los ventrículos. Tienen que ver si es regular o irregular, ¿ya? Eso también sirve para más o menos indicar el diagnóstico. Después tienen que ver si es que hay actividad auricular, o sea, si ven ondas P. Y la relación de estas ondas P o sea, si estas ondas P conducen a un QRS o si es que es al revés, o sea, un QRS el estímulo viaja anterógramente o retrógradamente. Ya anterógradamente es que baja por el nodo sinusal, nodo AB despolariza los ventrículos. Entonces la onda P, después de la onda P va un QRS. En cambio, si sube, o sea, en una taquicardia ventricular, se despolariza el ventrículo, produce un QRS ancho y puede dar
esa despolarización puede subir por el nodo AB y despolarizar las aurículas y producir una onda P retrógrada, que generalmente se encuentra después del QRS. ¿Ya? Entonces también tiene que ver esa relación entre P y QRS, o sea, entre actividad eléctrica de aurículas y ventrículos. ¿Ya? La identificación de la actividad eléctrica es crucial. Si no hay, o sea, si encontramos actividad eléctrica y no palpamos pulso, es una actividad eléctrica sin pulso. Está fácil, ¿no? O sea, si vemos esto en el monitor y no encuentran pulso, actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? ¿Qué sospechan? Hemorragia, así. ¿Ya? Entonces, una causa. Ya, entonces, actividad eléctrica sin pulso. La asistolia es una línea recta, ¿ya? O sea, no hay actividad eléctrica y obviamente tampoco hay pulso, ¿ya? Eso es asistolia. Taquicardia ventricular son complejos QRS anchos, mayor a 100 la frecuencia cardíaca y generalmente es irregular. ¿Ya? Por ejemplo, ahí actividad eléctrica sí hay, con QRS anchos, mayor a 100, irregular. Podemos ver actividad auricular, podemos ver latidos, que vamos a hablar más adelante, latidos de fusión, latidos de escape, y no hay relación entre, o sea, el ritmo auricular y el ritmo ventricular. ¿Ya? Con eso definimos una TV. Y obviamente la TV no tiene pulso. No TV sin pulso. Entonces, frecuencia normal 60-10, bradicardia menos de 60, taquicardia más de 100. Y la fibrilación ventricular no es tanto una actividad eléctrica organizada, ¿ya? Es más desordenada, son complejos un poco sinusoidales. Esa es la fibrilación ventricular, ¿ya? Para diferenciarla de la taquicardia ventricular. Entonces, acá tenemos asistolia, ¿no? Línea. No hay actividad eléctrica. Y acá, por ejemplo, al principio de una asistolia, generalmente hay ondas P, ¿ya? Como acá. O sea, hay una onda P, pero que no conduce a los ventrículos. Onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Ya? Los ventrículos no se están contrayendo. Y después, si esto sigue, se vuelve así, en esta línea. ¿Ya? Entonces, estas dos son asistolias, que son ritmos no desfibrilables. Acá no van a desfibrilar. Acá tenemos la fibrilación ventricular, que como les digo, no es una actividad eléctrica organizada, o sea, no se ve bien el complejo QRS, ¿no? Son de distintos tamaños, distintas formas. Esta es normalmente la fibrilación ventricular. Si esto continúa en el tiempo, esta se hace más fina, o sea, la amplitud se vuelve menor, cada vez más chiquita. Entonces, esta es una fibrilación ventricular gruesa, esta fina. Y si esto continúa, asistolia, ¿ya? Solo la línea, es como si lo van estirando, ¿ya? Y como hemos dicho, el pronóstico de la TB y la fibrilación ventricular es mejor que de la asistolia, ¿no? Entonces, la asistolia tiene peor pronóstico que, por ejemplo, una FB. ¿Hasta ahí está claro? ¿Okay? Ya. Vamos a hablar ahora del electro.
¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Hemos dicho que normalmente es de 60 a 100, menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardia. Una forma es conocerse estos números de memoria, ¿ya? Cada 5 cuadraditos chiquitos hay una línea más gruesa, ¿ya? Y se forman cuadrados más grandes. Entonces lo que hacemos es coincidir, por ejemplo, la onda R, el QRS, con la línea gruesa de un cuadrado. Y contamos dónde cae el siguiente QRS. ¿Ya? Si el siguiente, por ejemplo, si cae en el siguiente cuadrado, en la línea del siguiente cuadrado, la onda R, la frecuencia es de 300. Si cae en el segundo cuadrado, 150. En el tercero, 100. 75, 60. ¿Ya? Pero tienen que aprenderse estos números de memoria. 300, 150, 100, 76, 60, 50, 43, 36. ¿Ya? Entonces una forma es bien una R que coincida con una línea gruesa y ver 300, 150, 100, 75, 60. Entonces la frecuencia 60 de este electrocardiograma. La otra es mediante regla de 3. Entonces medimos cuántos cuadrados hay entre 2 P's o entre 2 R's. ¿Ya? Entonces, si hay, por ejemplo, 22 cuadraditos, 22 cuadraditos lo multiplicamos por 0.04, que es el tiempo de cada cuadradito. Eso nos da 0.88 segundos. 0.88 segundos es un latido. Un latido se produce en 0.88 segundos. 60 segundos, que es el minuto, X latidos. Igual 68. ¿Ya? Pero esto es para ritmos regulares. ¿Ya? La otra, dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. O sea, 1500 entre 22. O 300 entre el número de cuadrados grandes. ¿Ya? Y si el ritmo es irregular, o sea que esto no es regular, estos intervalos RR o PP, hay que sacar el promedio, o sea, podemos contar todo un segundo y ver cuántos latidos hay. Ya, supongamos en una tira, las tiras, en la parte de abajo hay algunos electrocardiogramas que marcan con una rayita acá cuando es un segundo. O sea, marcan cada 10 segundos hay una rayita. Ya va. Entonces se cuenta 6 rayitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esas 6 rayitas ven cuántos QRS hay. Ya, supongamos hay 7 y lo multiplican por 10, 70. Es la frecuencia cuando es irregular. ¿Ya? O lo otro es que evalúen de 5 sitios distintos y saquen un promedio de esos 5 sitios, ¿ya? Para ver más o menos la frecuencia cardíaca. Y también, bueno, hay una regla, ¿no? Si se consigue la regla, ya está fácil. La regla tiene un marcador especial que ponen ahí que coincida el QRS con esa marca. Y el siguiente QRS, acá nos dice también la velocidad a la que va el papel. Normalmente la velocidad del papel es 25 milímetros por segundo.
¿Ya? Entonces, a 25, la frecuencia cardíaca es de 160, más o menos. Ya en este caso, en este caso. ¿Ya? Entonces, esta regla también sirve para ver, por ejemplo, el QT corregido. También nos da valores del QT corregido. El ritmo. Si no es, por ejemplo, acá, ¿cómo lo describe? Irregularmente irregular. ¿Ya? Si ven, los intervalos entre cada QRS son distintos. Este es más chiquito, este es más grande, chiquito, intermedio, acá se agranda, se acorta. No tienen un patrón específico. ¿Ya? Entonces, cuando no hay un patrón específico, irregularmente irregular. Esta es una fibrilación auricular. ¿Ya? Se caracteriza por eso. Irregularmente irregular. Y no hay ondas T. Por ejemplo, acá es regularmente irregular, ¿no? Si ven, hay un latido normal y un QRS ancho, un extrasístole ventricular. Un latido normal y un extrasístole ventricular. O sea, un QRS ancho. Sabemos que es ventricular porque hemos dicho QRS ancho se origina en los ventrículos, ¿no? Más de 0.2. Y no tiene onda B, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ritmo es regularmente irregular. Tiene un patrón de irregularidad. Bueno, y esto es justamente los latidos, las extrasístoles ventriculares. Hemos dicho que la extrasístole ventricular es un latido que se origina en los ventrículos. Entonces, este extrasístole va a tener un QRS ancho, mayor a 0.12 milisegundos. Entonces, acá tenemos latidos con QRS angostos, normales, y este extrasístole ventricular. ¿Ya? Ahora, este extrasístole ventricular generalmente se produce antes de tiempo. O sea, el siguiente latido debería producirse más o menos acá. Pero la extrasístole ventricular se adelanta y antes de que se produzca el latido se produce pues la despolarización ventricular. Por eso se llama latido prematuro ventricular. ¿Ya? Porque se produce un poco antes y después hay como una pequeña pausa compensatoria. ¿Ya? No se ve bien acá, pero más adelante vamos a ver mejor. Y también podemos tener un latido que se origina en el nodo aurículo ventricular. ¿Ya? Los latidos que se originan en el nodo aurículo ventricular son todavía QRS estrechos, angostos, pero no van a tener onda P, o la onda P está oculta, o sea, se produce el impulso eléctrico en el nodo AB, tanto va a despolarizar las aurículas y los ventrículos a la vez. Entonces se va a ver normal el QRS y la onda P está escondida dentro del QRS. Entonces generalmente no lo vemos. Entonces este latido, por ejemplo, ven acá PQRS, PQRS, PQRS. De ahí no hay onda P y solo hay QRS. Y después otra vez PQRS, PQRS normal. Entonces este latido es de la unión auriculoventricular, pero a diferencia de la extrasístole ventricular que se produce antes de tiempo, este se está produciendo después. O sea, si se dan cuenta, el siguiente latido debería venir acá. Pero como no, en estos casos hay un bloqueo auriculoventricular. O sea, el impulso no pasa
sea, no se produce la despolarización del nodo sinusal. Entonces, como no se produce la despolarización del nodo sinusal, no hay onda P. No hay onda P, entonces el marcapaso que sigue es el nodo auriculoventricular y es el que va a tomar el comando. Entonces se despolariza, como hemos dicho, su despolarización es a frecuencias más lentas. Entonces, si estaba a 60 de frecuencia cardíaca, cuando aparece este latido de unión, más o menos, por eso hay, se llama ritmo de escape de unión, o sea, se presenta después. ¿Ya? En cambio, el latido prematuro es antes del tiempo. ¿Ya? Y según el ancho del QRS, saben si es ventricular, y si es angosto, puede ser del unión o supraventricular, o sea, del nodo AB para arriba. El ritmo sinusal normal es una onda positiva, la onda P es positiva en D1, D2. Todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS. Y el ritmo es regular. ¿Ya? Entonces acuérdense eso. Toda P conduce a un QRS regular positivo en D1, D2. ¿Ya? Ese es un ritmo sinusal normal. Por ejemplo acá, flúter auricular con bloqueo AB. ¿Qué quiere decir esto? El ritmo es regular y irregular. Regular, ¿no? Ya. QRS angosto, ancho. Angosto. ¿Ya? Regular, angosto. Ahora hay que tratar de ver frecuencia mayor a 100, ¿no? Hay que tratar de ver las ondas PES. ¿Ven ondas PES? Sí, no se ven las ondas PES, ¿no? Entonces, lo que se ve es QRS, onda T, QRS, onda T, QRS, onda T. ¿Ya? Entonces, acá no vemos las ondas P, pero es igual que el electro anterior que les mostré del flúter, que al principio no se veían las ondas P, las ondas F, pero si aplicamos la adenosina, ahí sí vamos a ver las ondas F en serrucho, dientes de serrucho. ¿Ya? Acá igual cuando generalmente la frecuencia del flúter va en 300 por minuto. Entonces las ondas F están ocultas con la onda T. ¿Ya? Pero si bajamos la frecuencia cardíaca, ahí podemos ver las ondas F mayúsculas. ¿Ya? Pero en este caso, lo que quiero que vean es que es una taquicardia supraventricular. ¿Ya? Regular, QRS angosto, mayor a 100. Taquicardia supraventricular, que se está originando en las aurículas. Y ya para terminar, vamos a hablar los ritmos de parada cardíaca, ¿no? Que ya hemos hablado un poco. Podemos clasificarlos mejor, bueno, en 3 grupos, ¿no? Que viene a ser fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, que son los que requieren desfibrilación inmediata. ¿Ya? Esos dos. Ya saben cómo son. Taquicardia ventricular, QRS ancho, irregular, más de 100, y pueden ver latidos de fusión y latidos de escape. Y fibrilación ventricular, hemos visto la gruesa, la fibra, ¿no? Es más irregular, no es muy
que hacer RCP, continuar con el RCP de alta calidad. Y la actividad eléctrica sin pulso es cuando hay en el electrocardiograma, vemos pues QRS, pero no hay pulso. También es de mal pronóstico. Y generalmente sus causas son tratables, ¿ya? Por ejemplo, la hemorragia digestiva, el tromboembolismo pulmonar, o sea, esos pueden producir actividad eléctrica sin pulso. Entonces, las dos primeras, desfibrilar, asistolia, compresiones, y en la actividad eléctrica sin pulso tratar de buscar la causa. Y seguir pues con las compresiones. Ya, acá hay un tipo de taquicardia ventricular que se llama dorsal de Pons. Si bien esta taquicardia ventricular es polimórfica, o sea, los QRS varían en cada latido, de latido a latido. Y generalmente tiene, o sea, si ve, se agranda, se achica, se agranda, se achica, se agranda, se achica. ¿Ya? Y acá abajo al final, al revés, ¿no? O también igual, se agranda, se achica, se agranda, se achica. Entonces, se estuviese, por eso lo llamaban torsión de punta, ¿no? Se estuviese torciendo el corazón. ¿Ya? Taquicardia ventricular polimórfica, dorsal de Pons. Bueno, solo para que tengan en cuenta, la taquicardia ventricular polimórfica con QT largo es la que produce la dorsal de Pons. ¿Ya? ¿Esto qué es? Ya vamos a ver más adelante. El Wolff-Parkinson-White se puede producir con fibrilación auricular. El Wolff-Parkinson-White normalmente da un QRS ancho, ¿ya? Y cuando además tiene fibrilación auricular, hemos dicho que la fibrilación auricular es irregularmente irregular. Entonces, eso más el Wolff-Parkinson-White va a dar latidos igual, anchos, QRS anchos, que varían de latido a latido. No va a haber onda P, ¿ya? Porque está fibrilando. Entonces, este es un diagnóstico diferencial con P, polimórfica. ¿No? Parece también a simple vista una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Pero es una FA preexcitada, o sea, fibrilación auricular en paciente con Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Es un examen de resistencia. Y acá tenemos la clásica taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Pues la común. QRS anchos, bueno, acá le han puesto regular, pero por ahí puede, en algún momento va a estar irregular. Lo que pasa es que cuando las frecuencias son altas, es más difícil ver la irregularidad o regularidad de la taquicardia. Ya en cambio, cuando las frecuencias son más lentas, ahí sí es más fácil ver si es irregular o regular. Igual en la fibrilación auricular muy rápida, no podemos distinguir si es irregular o regular, ¿ya? Entonces, pero la taquicardia ventricular normalmente es ligeramente irregular. Ya no es mucho, pero sí es. Y ese es su EKG. O sea, su rutina de ritmo, ¿no? Lo que van a ver en el monitor. Ahí desfibrila inmediatamente. Ya. Acá está lo que les he dicho, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular. La frecuencia es un poquito más lenta
como van a ver por momentos, es irregular. Y lo que sirve para definirla, o sea, lo que nos ayuda a definir una taquicardia ventricular son estos latidos de captura y latidos de fusión. ¿Qué es lo que pasa en la taquicardia ventricular? El corazón, igual las aurículas, el nodo sinusal despolariza y produce ondas P que van por su lado. Y el ventrículo también despolariza y produce QRS anchos que van por su lado. Entonces, como los QRS son anchos, las ondas P generalmente están ocultas. O sea, las ondas P que bajan de la aurícula están ocultas en los QRS que se originan de los ventrículos. Entonces, pero de vez en cuando puede haber una onda P que pasa el nodo AB y despolariza los ventrículos y va a dar un QRS angosto. Y eso se llama latido de escape o latido de captura. ¿Ya? Entonces es por ahí que un estímulo eléctrico pasa el nodo AB y despolariza los ventrículos y da un QRS angosto. Ese es el latido de captura. O también puede ser que, o sea, un estímulo eléctrico baja por el nodo AB, despolariza el ventrículo y justo también el ventrículo genera su propio latido, ¿no? Y se junta, se fusiona. Y ese es un latido de fusión, ¿ya? Que es intermedio entre el latido de la taquicardia ventricular y el latido normal. Ya el ancho es intermedio y la morfología también es intermedio, porque se están juntando los dos latidos. ¿Ya? Entonces, si vemos latidos de captura o latidos de fusión, T, desventricular. ¿Ya? Bueno, y acá lo que les dije, la polimórfica, compute largo por suave polis. Ya, chicos. Me lo quería adelantar, pero no ha habido tiempo. Lo importante es que aprendan. ¿Está todo claro? ¿Sí? Traten de leer un poquito del electrocardiograma básico. ¿Ya? ¿Van a tomar lista?